El filósofo romano Cicerón dijo, los deseos deben obedecer la razón. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Es un honor compartir con ustedes. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, yo le he ayudado durante toda su vida. Ahora vengo a exigir a que me cumpla lo que me prometió. Lo peor que me ha pasado en esta vida es parecerme tanto a ella. Buenas tardes. Buenas tardes. Son casi igualitas, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, vamos a ver por qué. Mariana, estás demandando a Mariela, Correcto. que me parece debe ser tu hermana Jimagua, o gemela. Explícame por qué la demandas y qué le pides para resolver este caso. Mire, doctor Apolo, vengo a demandar a mi gemela por el cumplimiento del contrato de adopción de su quinto hijo. Porque ese niño es mío. ¿De su quinto Sí, hijo? de su quinto hijo, correcto. Espérate, dice, por el contrato de adopción de su quinto hijo. O sea, Correcto. tú ibas a adoptar al quinto hijo de tu hermana. Bueno, para mí ya es mío, pero no me lo quiero entregar. Ok, ese es un contrato que ustedes firmaron. Correcto. Acércamelo, Lucas. Ahora explícame las circunstancias de Bueno, mire. ese lo contrato y de todo lo que alegas. Nosotros desde pequeñas fuimos, para mí somos almas gemelas. Siempre juntas, teníamos en teoría un mundo alejado del resto. Nos vestían igual, comíamos las mismas cosas, veíamos los mismos programas de televisión, todo. Éramos felices, la verdad. Típico de hermanas gemelas, que usualmente los hermanos gemelos son muy atados, muy unidos, Éramos como si fueran nosotras almas. contra el mundo. Exacto. No necesitamos a nadie. Ok. Sí, seguimos creciendo. Pues ya en la adolescencia seguíamos en los mismos lugares, a las mismas fiestas. Incluso hasta ni nos importaba tener amigos. Con nosotros nos valía. Ok. Seguimos creciendo, incluso entramos a la universidad, estudiamos lo mismo, administración de empresas, las dos nos graduamos juntas, clases juntas, estudiando juntas, todo. Era mi mejor amiga, era todo. O sea, en realidad éramos muy felices. Llegó un día y me dice que se va a casar. Entonces a mí, pues en realidad ni me dijo, oye, preparación, no sé. Pero tenía novio, ¿no? Pues sí, pues, pero como que siempre me lo mantuvo como que a un lado por cómo me iba a sentir yo o algo así. Entonces de repente que me caso, que ya me enamoré. Entonces yo pues, me busqué pues, un novio para poder casarnos el mismo día porque eso habíamos planeado desde chiquitas. O sea que de emergencia entonces tú buscaste un novio Sí. para casarte. Hágame el favor, arruinándome mi día tan especial, queriendo pero es que buscar a cualquier fulano para casarse con él. Desde siempre habíamos planeado eso. Estábamos chiquitas. Ay, o sea, bueno, ya ay, ahora somos muy unas- señorzota, Pues ¿no? claro, ya No, somos Sí, adultas, ya alguien cada no- quien ok, tenemos que ok, tener entonces, ¿qué nuestras pasó? propias cosas. Te buscaste un novio de Sí, emergencia. entonces aceptó y pues ¿Y ya le gustaba yo, entonces como que dije, pues... Fue facilito. Sí, entonces sí, ya nos casamos, todo muy padre, de hecho fuimos a la luna de miel, en el mismo O se casaron hotel el y mismo todo. día. ¿El mismo día? Se casaron el mismo día y Sí. fueron a la misma luna de miel. Sí. Ok. O sea, imagínense cómo se intromete en mi vida de esa manera. Ay, Todo, ahora todo resulta que me arruinándome. entrometo cuando Tú estuvimos planeaste juntas todo, toda la tú vida. de pronto apareciste. Ay, ahora en mi la vida. verdad, Mariana, no quieres saber de mí. no te desconcentres. Continúa Bueno, acá total. conmigo. Entonces a mí se me ocurre que, oye, qué padre sería tener un niño en los primeros 6 meses, ¿no? Vamos a planearlo para que crecen juntos y todo. Primero no quería, que no sé qué, no sé cuánto. Finalmente ya, pues como que accedió. Ok. Y ya, y nada, de repente me habla y que está embarazada ella. Entonces, y yo dije, espérate, pero no me avisaste. Y no, pues que fue sorpresa y no sé qué, no sé cuánto. Y le dije, no, pues pues yo todavía no estoy. Yo la verdad, o sea, no me esperaba que fuera tan rápido para ella. Pero fue en los primeros 6 meses de Ella lo matrimonio, hizo, ¿no? ella quería los Sí, primeros 6 meses sí, de relación. entonces, Entonces, claro, yo pensé que también iba a ser fácil para mí. Y pues no, entonces empiezo yo a pues intentar. Sí. Y pues tristemente no podía y todo. Sigo Intentando. intentando, nace el niño, ¿no?
Entonces, pues ya, pues vamos todos a la familia a verlo y todo. Yo sigo intentando y me vuelve a hablar, se vuelve a embarazar. Entonces yo ya siento mucha presión porque pues ya tiene 2, yo no tengo. Entonces, pues le digo, pues ¿ahora qué hago? Entonces, pues sigo mucha presión para mí. Ahí está el pobre hombre como conejo. Claro, el pobre marido también, presión para él. No, todas las noches. O sea, la verdad, muy estresante. La verdad, Sí. entonces, yo seguía intentando. Finalmente, pues voy al doctor y digo, algo está mal, ¿no? Entonces, yo voy con mi pareja y resulta que el conto de sus espermatozoides son muy bajos. Entonces, yo estaba bien, gracias a Dios. O sea, yo estoy bien, sana y todo. El problema era él. Pues lo boté. ¿Lo botaste? Sí, o sea, dije, no, pues, o sea, yo quería tener una familia y él no me lo va a poder dar. Tan buen hombre que era. No es eso, gorda, pero es que la cosa es... Y no intentaron hacerlo quizás porque cuando hay un conteo bajo, pero quizás por inseminación artificial. No, porque yo quería hacerlo natural como ella y como la doctora me dijo que yo podía tenerlo, dije, bueno... Es que todo es una puede haber competencia. Si no es de la manera que es mía, ay, mi manera... la diva, no funciona. Es mi sombra, Claro, tiene que no ser lo funciona. mismo que sea igual. Ok, entonces, ¿qué pasó al final? ¿Votaste a tu marido? Sí, ¿Qué hiciste? entonces ¿Te conseguiste me otro? conseguí otro. Ok. Pues sí, ¿verdad? Ni modo que sola. ¿Y le hiciste un examen? Sí, accedió Ok. y dijo que sí. Al pobre muchacho, el matrimonio Oye, no se pero trata sí, de eso. yo quiero tener un niño. Bueno, Mariela, yo quiero espérate, tener familia. déjame ver por fin, porque no me ha dicho todavía cómo llegaron al contrato. Y el caso se trata del contrato. O sea, que hay que apurar un poquito la situación. Entonces, bueno, ya total, ya dijo que sí, estamos intentando. Bueno, vamos a hacer algo. Piensa un poquito ahí en lo que yo hago un receso, Ok. leo el contrato y cuando regresemos corriendo me cuentas cómo llegan a lo del contrato y el 5º hijo de tu hermana. Regresamos después de este corto receso.